Propósitos de Dios para tu vida, a través de tu vida y especialmente para su reino. Muy bien, no ayunamos de una manera personal, de una manera individual para algo nuestro, sino para algo que el Señor quiere establecer en la tierra. A través nuestro es posible, pero algo que tiene que estar siempre alineado conforme a su voluntad. Muy bien, y por eso es que desde mañana vamos a entrar en un ayuno de 21 días. Quiero ser lo más breve posible para que todas las personas que deseen aceptar esa invitación, si bien como iglesia, como congregación estamos entrando en ese ayuno, es imposible de que obliguemos a todos a que ayunen, ¿sí? Y va a ser muy difícil, especialmente si tú nunca en tu vida has ayunado, va a ser muy difícil de que puedas hacer un ayuno sostenido de 21 días, a menos de que tengas algunos parámetros que te ayuden a poder sobrevivir, básicamente. Muy bien. A veces hablamos de ayuno y las personas dicen, uy, durante 21 días no voy a comer, estoy fregado, o sea, no puedo ni siquiera 21 minutos comer. ¿Verdad? Algunos hace unas semanas atrás, cuando mi esposa dijo, a partir de ahora nadie puede comer nada en el templo, algunos están ahí atrás, ay, tengo hambre, ¿y ahora qué hago, pastor? Me estoy muriendo de hambre, y no han pasado ni 2 horas y estás muriendo de hambre, ¿sí? Por eso tienes que desayunar bien, ¿bien? Pero es importante que podamos comprender, el ayuno no es, como te digo, una cosa que tú lo haces a tu libre discreción, no es el ayuno algo que lo haces para bajar de peso, para entrar en forma, para que estés, de ninguna manera se trata de algo nuestro, de algo personal, tiene que estar alineado a los propósitos de Dios. Y el propósito de este tiempo de ayuno, el cual el Señor nos está invitando como congregación y además de nosotros como congregación, a otras iglesias que se están uniendo a este ayuno de 21 días, es un ayuno que tiene los siguientes propósitos. En primer lugar, la unidad del cuerpo de Cristo. Muy bien. La unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando estés ayunando, en tus tiempos de ayuno, que en un momento voy a entrar a darte algunas pautas, en el tiempo de oración es ayuno y oración, no es solamente ayunar. Porque algunas personas entran en un ayuno y de pronto dicen, bueno, como estoy ayunando no voy a comer, entonces voy a sentarme a ver las noticias. No, se supone de que ese tiempo que estás ayunando, tú le estás consagrando al Señor ese tiempo. Entonces, en vez de estar sentándote a la mesa a comer o echándote en tu cama a comer, donde sea que comas, ¿sí? Estás dedicando ese tiempo para poder consagrarlo al Señor. Entonces, aprovecha ese tiempo de almuerzo o de desayuno o de cena o de té que estés ayunando para poder orar al Señor. Pero mientras estás orando, ora de manera específica y puntual. En la primera semana vamos a estar orando todo el tiempo, va a ser un tiempo de ayuno y oración por la unidad de la iglesia y por el avivamiento que el Señor quiere traer. Entonces son dos objetivos macros. Muy bien. En los grupos vamos a darles cada semana igual todos los lineamientos. La primera semana vamos a estar creyendo por un arrepentimiento en nuestras vidas y aún de manera congregacional, porque no puede haber ayuno, no puede haber, perdón, una unidad a menos de que haya una restauración en las relaciones. Muy bien, pero ayunamos de esa manera con un propósito claro, la unidad y el avivamiento. Muy bien. Estamos creyendo con todo nuestro corazón por un grande avivamiento acá en esta nación. Para que haya un avivamiento en la nación, tiene que haber primero un avivamiento interior, personal, aún en nuestras propias familias. Muy bien. Entonces te decía, de manera práctica, el Señor te tiene que guiar. Yo no te voy a, lo que te estoy diciendo no es para que tú escojas qué tipo de ayuno vas a seguir. Dios te tiene que hablar qué tipo de ayuno es el que Él te está pidiendo. Muy bien. Pero de pronto tú puedes comenzar un ayuno sacrificando al Señor una de las comidas del día. No tienes necesariamente que ayunar todas las comidas. Como les digo, especialmente si nunca has ayunado, nunca has hecho un solo día de ayuno, te vas a morir en 21 días. ¿Sí?
no has hecho un ayuno de 3 días secos sin haber comido nada ni tomado nada, va a ser muy complicado un ayuno estricto de 21 días. Por eso es de que te estoy haciendo esto claro. Tú puedes ayunar, por ejemplo, sin comer una comida al día, ¿sí? Puede ser de pronto el desayuno. Ahora, hay algunas personas que si no comen desayuno se desmoronan. No estamos haciendo huelga de hambre. Amén. El ayuno no es huelga de hambre para que de pronto venga la prensa, ¿no es cierto? Y te estén filmando ahí, te estén llevando ahí con tu suero. Oh, sí, estaba ayunando, ¿verdad? Y te nos estés muriendo. No es ese el punto. Muy bien. Algunas personas de pronto por temas médicos, por una condición médica, no van a poder ayunar el desayuno. Para algunos es tan importante, tan primordial que se nos van a desmoronar. Pero podrías de pronto el desayuno o podrías ayunar el almuerzo. Podrías ayunar la hora del té o la cena, lo que sea que tú hagas. No es, ya, entonces voy a ayunar el té, pero voy a cenar, ¿no es cierto? No hay ningún sacrificio, ¿verdad? Entonces, si es té, es cena o cena el té, muy bien, pero entiende de que mientras estás haciendo eso, estamos orando al Señor y estamos creyéndole al Señor por un grande avivamiento aquí en nuestra nación. En nuestras vidas primero, en nuestra congregación después, en el barrio en el que estamos y después de eso en nuestra ciudad y en nuestra nación. Muy bien, ¿sí? Algunas otras personas pueden optar por hacer un ayuno parecido al ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel, que es un pasaje que tú deberías leerlo en tu casa para poder tener mayor entendimiento acerca del ayuno. Créeme, todo esto es parte de la prédica, así que tranquilo, ¿sí? No estoy en hora de anuncios parte 2, ¿sí? Y vamos a entrar en la prédica, en un momento vas a entender por qué. Pero cuando tú lees en Daniel, Daniel decidió hacer un ayuno de 21 días, muy bien. Y no porque el Señor tarde 21 días en responder. Cuando tú lees la revelación, el ángel cuando se le presenta a Daniel le dice, desde el primer día en que tú te propusiste esto en tu corazón, yo ya fui enviado. Pero tienes que entender de que hay principados y potestades a nuestro alrededor. Y hay principados y potestades que quieren tratar de detener el mover de Dios en esta nación. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores en regiones celestes. Pero le dice este ángel, cuando el Señor escuchó lo que te propusiste, me envió. Pero había un príncipe, un principado de Persia en ese momento, ahora es un principado de Bolivia, si quieres aquí, muy bien. Pero ese principado de Persia luchó con este mensajero y con la bendición que venía durante 21 días. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Daniel? En ese tiempo de ayuno estaba librando una batalla espiritual. Muy bien, para que al final de esos 21 días se pueda romper aquel principado. Entonces tienes que entender, yo no quiero que te metas a un ayuno porque sí, bueno, a ver, vamos a ver cuántos días aguanto, ¿no es cierto? No es carrera de ver cuánto tiempo aguantas. Si entraste en el día 1, más vale de que termines en el día 21, aleluya. Amén, ¿sí? Porque lo que vamos a esperar con todo nuestro corazón es que el día 21 va a haber un rompimiento en la esfera espiritual sobre toda esta nación. Empezando de la iglesia, empezando de nuestras vidas. Por eso les decía el día viernes al grupo de alabanza que los del grupo de alabanza vamos a ayunar y vamos a participar activamente en cada una de las reuniones, en las reuniones que podamos las siguientes semanas también participar para poder estar fluyendo con el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, a los del grupo de alabanza sí puedo imponerles, porque ellos son los levitas que están guiando al pueblo, ¿sí? Y si los levitas que están guiando al pueblo no siguen las instrucciones, ¿cómo el resto del pueblo va a seguir el resto de las instrucciones? Muy bien, entonces, pero algunas personas pueden hacer ese ayuno de 21 días quitando las cosas deliciosas, ¿sí? Les voy a hablar acerca de un par de
de diferentes cosas. Pueden quitar, por ejemplo, todos sus chocolates, todos sus dulces, sus refrescos así con todo el azúcar, su café, ¿verdad? Con 5 cucharas, no son cucharillas, cucharas de azúcar, ¿no es cierto? Sino con es todo su pan delicioso que se comen con paté, pasta de hígado, con su mermelada, le ponen ahí mantequilla al horno y todo lo demás, ¿no es cierto? Algunos están, pastor, ya me está dando hambre. No te preocupes, hoy más puedes comer. Así que en un momento vas a ir a comer. ¿Sí? Pero todas las cosas deliciosas, todas las cosas que te deleitan a ti. ¿Sí? Ahora algunos van a decir, amén, pastor, sí, aleluya, voy a llenar el brócoli. No, no, no. A menos de que seas un amante del brócoli, ¿sí? Pero la mayoría de nosotros comemos por obligación el brócoli, aleluya. Muy bien, pero puedes tú quitar de tu comida diaria, aquellas cosas deliciosas, aquellas cosas, ese tu chocolate, ¿no es cierto? De las 9 de la mañana, el chocolate de las 10, 10:30, el de las 11:15 y el de las 12 antes del almuerzo, ¿no es cierto? Y todos, no estoy hablando de 4 o 5 diferentes personas, de esa una persona que le mete todo eso antes en medio, ¿no es cierto? Su merienda a mediodía, ¿verdad? Su Fanta, su Coca-Cola. Tú puedes quitar y cortar esas cosas que son deliciosas y aún así darle esto en sacrificio al Señor para que mientras tú estás haciendo eso, tú vas a estar orando al Señor como un sacrificio vivo y santo. O presentemos nuestros cuerpos, dice la palabra de Dios. Muy bien. Algunas otras personas, tal vez que están un poco más acostumbradas a tiempos de ayuno, algunas personas que pueden hacer este otro tipo de ayuno, hay un ayuno que es un poco más estricto, que es un ayuno de solo legumbres. Muy bien, solo legumbres durante los 21 días, tú quitas absolutamente todo lo demás, está dentro de este tipo de ayuno que tú puedes quitar las cosas deliciosas, pero ayunas solamente legumbres, no es de que dejas de comer legumbres, sino que más bien solo comes legumbres. Muy bien. Algunos están, sí, pastor, ¿no es cierto? Los chicos así, los adolescentes están, yo voy a hacer ese, yo voy a hacer ese. No, 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 solo comes legumbres, muy bien. Cualquier tipo de legumbre que tú puedas estar, ¿qué son legumbres? Bueno, busquen en el, sí, ¿no es cierto? ¿Todos saben lo que son legumbres? Sí, ok. Entonces, solamente legumbres. Dentro de esto es posible, porque créeme, 21 días, si no lo has hecho antes, es un tiempo largo. ¿Sí? 2 días vas a estar así como caballo paraguayo y al tercer día vas a estar, ¿verdad? Entonces, entiende de que dentro de este ayuno es posible agregar a ese ayuno para balancear simplemente temas de energía, de poder seguir funcionando, ¿sí? Te vuelvo a repetir que no es huelga de hambre, pero para que puedas seguir funcionando en todas tus actividades de una manera normal, es posible agregar alguna que otra fruta dentro de esto para que te pueda dar algo de energía. Muy bien, ¿sí? No es no es excluyente ni nada por el estilo, pero es posible agregar, mientras no te hagas, pues, ¿no es cierto? Algunos se van a hacer, ya, entonces smoothie, ¿no es cierto? Nos vamos a hacer nuestros batidos y le meten ahí su frutilla, le meten ahí, ¿no es cierto? Su plátano, le ponen su yogurt súper multivitamínico, sus 4 huevos, ¿no es cierto? Y carne molida más especial, ¿no es cierto? Entonces, le van a meter, vas a terminar así a los 24 días, ¿no es cierto? No. Entonces, pero es importante que puedan todos comprender de que existen diferentes maneras en las que tú puedes estar siguiendo este ayuno. Muy bien, algunos sí, ya que he mencionado este tema de los batidos, pueden hacer un ayuno de batidos. Los 21 días está comprobado científicamente que el cuerpo humano no puede ni debe estar más de 3 días sin líquidos. Por eso es que el ayuno seco, absoluto, sin alimento y sin líquidos, es solamente de 3 días. Ese es el ayuno que hizo Esther. No haces más de 3 días esto porque tu cuerpo va a colapsar. ¿Me siguen? Entonces, en el ayuno de 21 días está completamente permitido de que tú bebas líquidos. No Coca-Cola, no tu super malteado de toddy, ¿no es cierto? Y todas tus cosas, ¿verdad?
porque se supone que está sacrificando algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero para los que vayan a hacerse batidos, pueden hacer batidos de legumbres, batidos de frutas. Ojalá, si es posible, que tú puedas tratar de evitar en la mejor manera posible, tratar de evitar yogurt con azúcar. Puedes conseguir un yogurt que sea sin azúcar para que igual te esté dando energía. El azúcar natural de las frutas te va a dar un buen shot de energía. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Esta es una de esas prédicas donde vamos a dejar que algunos... ¿Yo? ¿Quién? Sí, por favor. Digamos. Ah, no, mentira. No sé, a la semana quiero cambiar. Ok. ¿Quieres cambiar en otro tipo de ayuno? Ok, es algo que, créanme, al Señor no le va a mover más el piso de que tú hagas, ¿no es cierto?, un ayuno de 21 días de solo legumbre y que, ¿no es cierto?, que en realidad lo hagas de corazón. Y la pregunta de Andrea es, empiezo el ayuno de 21 días y a la semana, ¿puedo cambiar en otra forma de ayuno? Créeme, Dios no es quisquilloso con eso, ¿sí? Yo sé, algunas personas dicen, no, pero como se empieza, se termina, aleluya. ¿Dónde dice así en la palabra? Muy bien, y por eso te voy a leer este pasaje aquí en Juan 4. Así que es posible mientras sea algo que el Espíritu Santo te está guiando. Y tal vez, y solo tal vez, mientras de pronto hay un desbalance de salud, ¿no es cierto?, muy fuerte, necesitas simplemente volver a balancear. Por cierto, mi hija, Valeria, ella ha tomado la decisión de que ella va a hacer el ayuno. Pero como sus padres, y esto hablo para todos los padres de niños, de jóvenes y de ancianos, no, pero también incluso a los ancianos tenemos que cuidarlos, ¿sí? Pero los padres tenemos que supervisar ese tipo de ayuno. Muy bien, y a todos los adolescentes y los jóvenes les digo de que si sus papás les dicen, ok, tienes que comer esto porque ellos saben mejor que tú te tienes que simplemente sujetar a eso. Muy bien, pero no queremos que haya un desbalance. Entonces sí es posible de que en el ayuno, mientras no estés cambiando cada 2 días, ¿no ve? O sea, por lo menos dale 7 días al Señor de ese sacrificio. ¿Amén? Pero es muy buena la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, José. No vayas a trabajar, aleluya. No, mentira. Estoy bromeando, José. Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta porque es cierto, ya sea en el trabajo o qué sé yo, de pronto algunos... Ok, mira esto. El ayuno es del 4 al 24 de marzo. Eso quiere decir que el Día del Padre no sé qué vas a hacer. ¿No es cierto? Algunos dicen, ay, no siento paz a ayunar, pastor. ¿No es cierto? Ahora están sintiendo algo distinto. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si alguien te invita a algo y pues tienes que comer o cómo le dices que no? Tú puedes hacer una de dos cosas. O le puedes agradecer y decir, gracias, pero sabes, no puedo comer ahora. O no quiero comer ahora. ¿Sí? Tú puedes simplemente evitar, a menos de que vengan así y te embuta la salteña en la boca y te digan, no, me vas a comer o te voy a despedir, ¿verdad? Nadie te puede obligar a que tú comas. ¿Me siguen? En ningún momento, en ningún lugar, nadie te va a poder hacer comer por la fuerza. A menos de que seas hijo y tus papás te están haciendo comer por la fuerza. Muy bien, ahí sí les embutes la comida, lo que sea que tengan que comer. Pero tú puedes simplemente excusarte y decir gracias, pero nunca has estado en esa situación donde no querías tomar Coca-Cola, por ejemplo, o de pronto estás en un evento y quieren beber y tú le dices, no, gracias, yo no voy a tomar. No tiene nadie por qué ofenderse. Muy bien, ¿sí? Ahora, al mismo tiempo, si tú lees, ¿qué es? Isaías 58, si no me equivoco, donde nos habla acerca del tipo de ayuno que al Señor le agrada, hay una forma de ayuno que es que tú partas el pan con otras personas.
¿sí? Que tú puedas compartir de lo que tú tienes con otra persona. El Señor no se va a rasgar las vestiduras ahora, mientras no lo hagas todos los días, ¿no es cierto? Ay, no, qué bueno, es que todos los días comemos salteñita en nuestra oficina, pastor, ¿verdad? Pero si de una manera que está fuera de tu control, estás en una situación donde tienes que, o por lo menos hacerte al gil, tienes que probar un pedazo, alguna cosa, Dios no se escandaliza de estas cosas. ¿Sí? Somos nosotros los que nos hemos religiosizado incluso con el tema del ayuno y nos volvemos tan rígidos y pensamos que no, pero es que si he cambiado esto ya no sirve, el Señor ya no me va a escuchar, tengo que volver a empezar de cero. No quieres empezar de cero un ayuno de 21 días, ¿sí? Entonces no se me esponjen. Si estás en una situación en la que tienes que comer por una situación laboral como la que estabas presentando en el ejemplo, porque de pronto, no sé, el Día del Padre, de pronto tienes que ir y felicitar a tu papá y salteñas, ¿no es cierto? Es lo único que se le regala al papá, ¿no? Entonces Dios no se va a escandalizar. Ahora, no por eso vas a agarrar y te vas a zampar 5 salteñas. ¿Aló? ¿No es cierto? Estás haciendo un sacrificio. Hazte al que comes media salteña y lo envuelves después en la servilleta o te tomas el juguito y no sé, ¿me entienden? Sí. Pero no, Dios no se escandaliza de esas cosas, no te escandalices tú. Amén. ¿Sí? Eso me lleva, antes de no sé si habrá otra pregunta, pero eso me lleva a algo que es muy importante entender. El ayuno que tú escoges, no porque, a ver, de todas estas, ¿cuál me conviene? No, sino porque el Señor te ha guiado a escoger ese ayuno. Ese ayuno es entre tú y Dios. Así como el ayuno de tu hermano o tu hermana es entre él, ella y Dios. ¿Me siguen? Entonces, esto lo digo para que no estés juzgando a tu hermano. Y de pronto lo ves ahí en la calle y, pastor, lo he visto, estaba en Burger King y no sabe. Y dice que está ayunando, ¿no es cierto? ¿Y tú a qué te metes? Es el ayuno de él. De pronto está ahí con el King. ¿Sí? De pronto el Señor simplemente le dijo de que ayune la cena y tú lo has visto almorzar ahí en Burger King. Y ahí estás juzgando a tu hermano, a tu hermana por algo que tú no tienes la menor. Nadie te va a pedir cuentas, solo Dios te va a pedir cuentas de qué es lo que tú escoges hacer con lo que Él te guía a hacer. Entonces no te estés metiendo a querer juzgar a tu hermano porque lo has visto comer. No, pero estaba comiendo un asado así gigante, pastor. No sabe, yo no sé si este será cristiano. No, yo voy a dudar más de ti que eres cristiano que de él o ella. Amén. Entonces es algo entre Dios y tú, así como entre la otra persona y Dios. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Nadie más? Pucha, tan capozón para ayunar, aleluya. Qué bueno. ¿Nadie más? ¿Están seguros? ¿Se puede ayunar frutos secos? Claro que sí. Claro que sí. Es más, los frutos secos es una de las mejores fuentes de energía para el cuerpo humano. ¿Sí? Y les digo, para algunos de nosotros son deliciosos. Entonces, pero es una de las mejores fuentes, y gracias André por eso. Se puede ayunar frutos secos, porque es una de las maneras de poder sostener tu energía también a lo largo del ayuno de 21 días. ¿Sí? Entonces, si estás haciendo aquellos batidos y más, puedes agregarle unos frutos secos o simplemente tener una bolsa. Y por cierto, allá Rebe también está vendiendo frutos secos. Con razón la pregunta. No, mentira. Pero es una muy buena fuente de energía, es una muy buena fuente para poder conseguir ese sustento, para poder estar trabajando el resto del día. Amén. Excelente pregunta. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Chao carnes. Si el Señor te pide que tú ayunes carnes y que estés ayunando todas esas cosas, chao carnes. Pero si el Señor te dice solamente ayuna el desayuno, no te vas a zampar un bife de chorizo, ¿no es cierto?, a mediodía. Pero no hay quiero que entiendas esto, y esto por eso quiero que veamos un poco el pasaje en Juan 4, ¿sí? Si bien muchas veces se habla acerca de que no carne, ¿sí?, en un ayuno,
está hablando de otro tipo de carne en las Escrituras. Muy bien, pero sí vuelvo a recalcar, o sea, ya estás en un ayuno, no le vas a meter, ¿no es cierto?, tu bruta parrillada el día del Padre, ¿no es cierto? Y vas a decir, no, pero es que el Señor me ha dicho en la cena, entonces me voy a alimentar bien en el almuerzo para aguantar hasta mañana. ¿Sí? Eso también, gracias Ruth, me hace recuerdo a algo que es importante. Algún tipo de ayuno, hay algunas personas que pueden ayunar, por ejemplo, de 7 de la noche o 6 de la tarde en realidad, porque es cuando comienza el día siguiente, sí, pero 6 de la tarde, de 6 de la tarde hasta las 6 del día siguiente. A las 6 del día siguiente has hecho un ayuno de 24 horas, comen algo, se alimentan y otra vez entran en otro ayuno para las 6 de la tarde del día siguiente. Comen algo a las 6, otra vez otro ayuno hasta las 6. Entonces es una forma de ayuno también que las personas, mientras no te zampes, como nos dice Ruth, ¿no es cierto?, tu bruto filete y todo. Ahora, si el Señor te guía. Amén. ¿Sí? Excelente pregunta. ¿Alguien más? Gracias, André. Estaba esperando esa pregunta. Muy bien. ¿El ayuno se trata solamente de no comer? No. El ayuno, la palabra ayunar en el hebreo, este es el significado de la palabra ayunar. Mira. Taparse la boca. Cuando te tapas la boca no puede entrar, pero tampoco puede salir. Entonces el ayuno implica de que no te metas en conversaciones necias. No es de que no le vas a hablar a nadie, ¿no? Entras al trabajo, ¿no es cierto? No, pero implica de que no te estés metiendo en conversaciones necias. El día miércoles, ay, ¿dónde han ido? Estábamos en Comadres el otro día, ¿vos qué has hecho? ¿No es cierto? Ay, no, ¿qué cositas se hacen en Comadres? Ay, no, yo no puedo ir a Comadres porque en mi iglesia no me permiten. Mentiroso, además. Ah, se permite porque no avisaba pastor antes. Tampoco es chairo, ¿no ve? Pero no te metas en conversaciones que son vanas. Trata de estar conversando cosas que son edificantes. Y por eso es de que quiero que veamos este pasaje aquí en Juan 4 en los siguientes minutos. Pero no se trata solamente de no comer. ¿Muy bien? Algunas personas en algunas iglesias dicen, bueno, los jóvenes pueden ayunar Xbox, pueden ayunar WhatsApp, pueden ayunar. Eso no es ayuno. ¿Es una parte que se puede agregar a tu ayuno? Sí, porque tú le estás presentando al Señor como un sacrificio. Así como de pronto alguna persona, bueno, en mi ayuno yo no voy a ver la tele, por ejemplo. No es de que ayuno la tele, sino que durante el tiempo de ayuno, durante esos 21 días, yo me estoy comprometiendo al Señor a no ver la tele, porque el tiempo que invierto en ver la tele lo estoy invirtiendo en buscar al Señor y en orar por aquel motivo específico del ayuno que estamos entrando. Amén. Entonces, cuidado, digan, no, el Señor me ha pedido que ayune Spotify, ¿no es cierto? Muy bien. Puede ser parte integral de tu ayuno, pero no ayunas eso. Entonces va más allá que solamente estar dejando de comer. Muy bien. Aquí en Juan capítulo 4, por favor, rápidamente. Denme unos 10, 15 minutos y les prometo que nos vamos. Señor, Padre. Yo sé que quieren ir a disfrutar todo su almuerzo posible y por haber, van a cenar hasta las 12 de la noche, ¿no es cierto? 11:39, 11:59 van a estar terminando. Dame, Señor, ¿verdad? Y algunos, pero pastor, estamos en pleno carnaval, ¿cómo nos va a hacer ayunar en carnaval? Qué bueno que puedas ayunar en carnaval. Carne a Baal. Ayuna la carne. Ayuna, por eso la pregunta de Ruth es muy buena. No es solamente ayunar, dejar de comer carne. En realidad el ayuno es dejar de participar en cosas de la carne. Dejar de participar en aquella naturaleza bestial con la que te desenfrenas.
Aquí el pasaje es tan rico en tanta materia. Aquí el Señor Jesús nos enseña tantísimas cosas. Esta mañana estaba leyendo algo y le hablaba a mi esposa. Vale la pena que tú puedas ver dónde está Jesús en este momento, en qué lugar está, porque nos habla de tanta revelación. Algún día espero poder compartir del lugar donde enterraron a Abraham, enterraron a Sara, enterraron a Rebeca, a Isaac, enterraron a Jacob no fue a Raquel, no fue a Lea, sí fue a Lea. Enterraron a Jacob y a Lea y enterraron también a José, y hay un sinfín de revelación generacional en este lugar. Pero nos dice aquí en el versículo, déjame ver, versículo 3, Juan 4:3, salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Para los que están tomando notas, pueden ustedes anotar estos pasajes que después realmente les digo que vale la pena que tú puedas estudiar cada uno de estos pasajes. ¿Qué te parece que lo hagas durante el tiempo de ayuno? ¿Sí? Pero Génesis 33, te pido que tú leas del 18 al 20. Josué capítulo 24. Del versículo 31 y 32. Josué 24, 31. Obvio que vale la pena que leas más contextualmente, ¿sí? También puedes leer, si tú quieres, Génesis 50, versículos 24, 25 y Éxodo 13, 19. Y mientras lees esos pasajes, te animo a que tú leas Hechos capítulo 7. Muy bien. Cuando tú lees todo esto, tú vas a encontrar todas estas cosas que te estaba hablando. Pero Jesús nos dice que le era necesario. Hemos estado hablando durante estas semanas acerca de ese mover de Dios que estamos creyendo que el Señor va a traer a la tierra. Y si algo realmente trae un mover poderoso de Dios, hace 2-3 semanas atrás les compartía en una reunión de viernes en la noche, si no me equivoco, acerca de ese género. ¿Se acuerdan de ese nuevo género de espíritus? Hay un género que no sale si no es con ayuno y oración. Y tienes que entender que en un nuevo mover de Dios te enfrentas también a un nuevo género de espíritus. Especialmente si tú estás creyéndole al Señor como muchos de nosotros le estamos creyendo, no solo en un avivamiento, sino que estamos creyendo en el último y gran mover de Dios. Ahora, cuando tú ves el último y gran mover de Dios, en tus notas tú puedes anotar Jeremías capítulo 12, versículo 5, Jeremías 12, 5, y nos habla en ese pasaje acerca del desbordamiento del Jordán. Pero empieza diciendo, si con los de a pie tú peleaste y te cansaron, ¿cómo vas a contender con los de a caballo? ¿Sí? Está hablando de niveles espirituales. Los de a pie está hablando de un cierto tipo de demonios o un género de demonios o batalla espiritual con la que tú y yo tenemos que estar batallando todo el tiempo. Por eso es de que el ayuno y la oración son importantes, porque hay un nuevo género de espíritus que no se los derrota si no es con ayuno y oración. ¿Se acuerdan ustedes que le trajeron a este endemoniado a los discípulos y los discípulos no pudieron sanarlo hasta que Jesús desciende del monte y Jesús lo toca e inmediatamente es sano y los discípulos se quedan así? ¿Y por qué nosotros no pudimos si nosotros también hemos orado? Antes de esto los discípulos habían sido enviados de 2 en 2 a las aldeas, a los diferentes lugares, y los demonios se sujetaban a ellos, pero este demonio específico no se había sujetado a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no se les sujetó? Porque Jesús les dice, este género, hay un género o hay un nivel en el que cuando tú entras a ese nivel no vas a poder vencer lo que hay en ese nivel a menos de que estés viviendo una vida constante de ayuno y de oración. Por eso es que es tan importante el ayuno.
Entonces, volviendo a Jeremías 12, dice, si con los de a pie, o sea, en este tiempo, en esta coyuntura en la que estás viviendo, has peleado y te han cansado con los que están peleando, ¿cómo vas a hacer cuando vengan estos que eran de a pie montados sobre caballos? ¿Has visto una guerra alguna vez en película? No, o sea, no creo que tú mismo, yo sí he estado como samurái, ¿verdad? No, pero ¿has visto alguna de esas guerras que cuando vienen los de a pie están ahí batallando? Pero el momento en que mandan la caballería es el momento en que arrasan, porque los caballos no se detienen con nada, a menos de que tú sepas pelear contra caballos. Aleluya. Porque si ustedes recordarán al brave William Wallace. ¿Cuántos han visto Braveheart? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Cuando él está y tienen todas las cosas y hold it, y están todos, ya nos van a ganar, están viniendo los caballos, hold it, hold. ¿Se acuerdan? Y cuando vienen los caballos, y todos están, nos van a arrasar. Pero en el momento exacto, boom, subieron las lanzas y todo pero así. Tienes que aprender a pelear con los de a caballo. ¿Sabes cómo aprendes a pelear con los de a caballo? Ayuno y oración. Y sigue diciendo ahí en Jeremías 12, si esto pasó si con los de a pie te cansaron, ¿cómo vas a contender con los de a caballo? Y dice, si en tierra de paz tú no pudiste estar en paz, si en tierra de paz, si en una tierra donde tú deberías haber estado disfrutando, tú no has podido vencer las cosas que deberías vencer, ¿cómo harás en el desbordamiento del Jordán? El desbordamiento del Jordán quiere decir cuando el río, así como aquí sucede algunos años, gracias a Dios no ha sucedido en los últimos, pero cuando hay demasiada lluvia, el río se vuelve tan caudaloso que se desborda por las riberas. El problema de desbordarse no es el agua, el problema son las bestias que están cerca a las aguas, porque las bestias siempre van hacia donde hay aguas. Las bestias van para poder beber de esas aguas, pero cuando el río empieza a desbordarse, aquellas bestias van a salir campo adentro. Lo que tú y yo queremos espiritualmente es entrar a las aguas, pero para entrar a las aguas vamos a tener que enfrentar a aquellas bestias. No vas a poder en ese último y gran mover de Dios en la tierra, en ese último y gran mover de las aguas del Espíritu en la tierra, no vas a poder absolutamente nada a menos de que puedas haber tenido una vida, un estilo de vida con ayuno y oración, porque es la única manera que vas a vencer a ese género. ¿Me siguen? Ahora, algunos, ¿y qué tiene que ver con Juan 4, pastor? ¿No nos ha perdido? ¿Dónde nos hemos ido? Porque en ese lugar había un pozo. Ahora, ese pozo, imagínate, está hablando Jesús. En el tiempo de Jesús, Él se siente en ese pozo y era un pozo que había heredado Jacob a José hace casi 4,000 años. Pero todavía habían aguas en ese pozo. Oh, aleluya. Porque es un pozo de aguas vivas. Pero le era necesario a Jesús pasar por ese lugar. ¿Por qué le era necesario? No solamente por dejarnos una tremenda enseñanza acerca de lo que es la adoración. Por eso aquí cuando tú ves este pasaje completo, tú puedes ver por qué adoramos. Por ejemplo, en este lugar yo estaba ahí atrás sentado tratando de hacer dormir a Daniel mientras estaba adorando y miraba hacia toda la gente y decía, wow, realmente, o sea, cuando entra alguien nuevo deben pensar que estamos re locos. Yo vi desde allá atrás, ahí donde está Marcela, ahí atrás sentado, estaba sentado y miré y decía, Dios mío, Señor, ¿qué has hecho aquí? ¿Qué has creado en este lugar? Es una adoración pero sin igual, porque es una adoración en espíritu y en verdad. Pero Jesús no le era necesario pasar por Samaria solamente por eso, sino que Jesús viene a este lugar y cuando se siente en este lugar, dice la palabra, aquí se sentó en este lugar, estaba allí el versículo 6, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob y era como la hora sexta. La hora sexta es una hora importante en las Escrituras porque el número 6 es el número de hombre y es el número de Satanás.
Pero la hora sexta, si tú quieres, está apenas a punto de traer la más grande hora sobre la tierra. La hora de la manifestación de los hijos de Dios. Hoy en día vivimos en una sociedad donde el hombre está pero de una forma tan descontrolada. Hay cosas que nunca antes, ni siquiera una generación atrás, hace media generación, jamás nos hubiéramos imaginado que el hombre podría estar haciendo lo que ahora está haciendo. No solo en cuanto a la tecnología, sino también en cuanto a la maldad. Especialmente en cuanto a la maldad. Cuando tú lees las noticias y te enteras de un abuelo de 87 años que la acribilló a su nieta de 3 años porque no quiso dejarse abusar. ¿En qué mundo estamos viviendo? Estamos en la cúspide de lo que es la hora sexta. Por eso es de que el 666 dice claramente, no está hablando del código de barras. Está hablando de que esto es número de hombre. Por eso dice el Señor en Apocalipsis, el que entiende, el que tiene oídos para oír, entiende lo que el Espíritu está diciendo. Este es número de hombre. Es el hombre en su máxima plenitud junto con Satanás sobre el hombre en su máxima plenitud. La maldad como nunca antes se ha visto sobre la tierra. Y Jesús está cansado. Pero va a un lugar donde hay aguas. Y encuentra ahí, si tú lees el resto de la historia, déjame un poco parafrasear, tal vez vamos a ver algunos versículos. Quizás y solo quizás me voy a tomar unos más de 15 minutos, así que guarda. Ya lo sabían de todas maneras. Pero escúchame, viene una mujer a ese pozo. Una mujer samaritana. Sí. Muchas veces la iglesia es como tipo y sombra de esa mujer. La mujer allá en Génesis 24 estaba yendo a recoger aquellas aguas. Y por eso es que tú y yo no podemos ir a hacer iglesia simplemente por hacer iglesia. Tú y yo cuando vamos a ese pozo de fuente de aguas vivas tenemos que ir entendiendo cuál es el don que hay en ese lugar. No podemos ir simplemente porque, sí, bueno, voy a cumplir un ratito, voy a estar unas cuantas horitas allá. Bueno, en esta iglesia unas cuantas horotas allá, pero y de ahí voy a seguir mi vida. Si tú y yo entendiésemos el don que el Señor nos da, el regalo de la salvación, que no es solo para nosotros, sino para otras personas, estaríamos mucho más agradecidos al Señor. Tendríamos muchos de nosotros una actitud totalmente distinta. Y no solamente en lo que respecta al llegar a tiempo a la iglesia, sino que en lo que es vivir tu estilo de vida fuera de la iglesia. Nada va a detener a una persona de pecar, sino un darse cuenta del regalo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pero esta mujer salió a tomar esas aguas de ese pozo. Y Jesús le dice una frase que es impresionante, que la hemos visto muchas veces a lo largo de estas semanas. Jesús le dijo, dame de beber. En otras palabras, sabes que tengo sed. Y empieza un diálogo entre judíos y samaritanos. La mujer le dice, ¿yo por qué te voy a dar de beber si tú eres judío? Y judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y ahí Jesús le dice, si tú supieras el don que está delante tuyo, tú me pedirías a mí de beber. Porque tú vas a beber de estas aguas, pero vas a seguir teniendo sed. Sin embargo, si tomas de las aguas que yo tengo para darte, nunca vas a tener sed. Nunca más volverás a tener sed. No le estaba diciendo que nunca más iba a volver a tomar, sino que cuando bebes de esas aguas te satisfacen en todo lo que tu alma necesita ser satisfecha. Como nada más en esta vida te va a satisfacer. Pero la mujer lo único que hace es, uy Señor, por favor dame de esas aguas para que no venga otra vez aquí a recoger agua. La burra sigue en la misma manera almática. Y entonces continúa la historia, Jesús le está hablando cosas, Jesús cuando ve esa necesidad de esta mujer y aún en esa relación almática, que esta mujer le está diciendo, dame de beber porque no quiero volver otra vez a este lugar.
típico cristiano, ¿no es cierto? ¿Y no hay alguna manera, pastor, de que una vez ore por nosotros y no tengamos que volver más a la iglesia? O sea, mucha lata, ¿para qué tanta vuelta? Es lo mismo de siempre. Total, yo soy iglesia. ¿Dónde sea que yo estoy está la iglesia? Aleluya. ¿Viste? Esa es la manera tonta, ridícula de pensar. No entienden el beneficio de congregarse. No entienden el beneficio, y no solamente el beneficio, el mandato de parte de Dios, que es congregarse. Pero el Señor ve esto y empieza a fluir con aquella profecía. Y le dice, llámame a tu esposo. Y la mujer, muy bien enseñada, le dice, no, yo no tengo esposo. ¿Por qué me vas a decir que llame a mi esposo? Yo no tengo esposo. Y Jesús le dice, cierto, has tenido 5 esposos. Y ahora estás viviendo con otro hombre, pero no es tu esposo. En esto has hablado verdad. 5 más el hombre con el que está viviendo, has tenido otra vez 6. 6 hombres en tu vida. Has tenido otra vez aquí la naturaleza bestial, la naturaleza de hombre. Has tenido la naturaleza de Satanás rigiendo sobre tu vida. Estás hablando la verdad. Por lo menos estás confesando la verdad. Aunque lo estás diciendo a medias, yo te voy a decir la verdadera verdad. El hombre con el que vives no es tu hombre. Oh, pero cuando tú llegas a ese punto, te das cuenta de que el 7º hombre está parado delante tuyo. Gloria a Dios. Y ese 7º está ahí para ser no tu Baali, sino tu Ishi. No tu Señor, sino tu marido. El único marido que va a llenar toda necesidad en tu vida. Y claro, la mujer le responde y dice, me parece que eres profeta. Es como que, ¿sí te parece? Tengo que hablarte de otras cosas más para que sepas que... Y Jesús le empieza a hablar acerca de la tremenda revelación de la adoración. Pero entonces, déjame retomarlo aquí. Versículo 25. Le dijo la mujer, yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y en esto, mira, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablase con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Los discípulos, ¿dónde estaban en ese momento? Ahorita vamos a ver qué es lo que estaban haciendo ellos. Pero ellos llegaron a este lugar donde está el pozo de Jacob, donde Jesús estaba sentado hablando con esta mujer y se sorprenden y dicen, ¿por qué está hablando con esta mujer? Pero típico de los cobardes, piensan todo pero no dicen nada. Eso es hipocresía. Porque ellos podían haberle preguntado a Jesús, ¿qué haces con esta mujer? Pero no querían preguntarle porque sabía qué es lo que Jesús pensaba de las mujeres. Entonces se quedaron callados. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Te imaginas? Quiero que entiendas ese lugar de esos pozos de agua. Cuando ese pozo sea abierto, señales y milagros los cuales nunca jamás hemos visto van a ser empezados a ser hechos. No es coincidencia que hoy hayamos hablado acerca del milagro sobrenatural sobre Katy. Y te puedo asegurar, en unas semanas vamos a escuchar el milagro sobre la vida de Sandra. Y el milagro sobre la vida de cada una de las personas que están en necesidad. Pero Jesús dijo, mayores señales que estas harán. Una cosa es que el Señor te sane de un cáncer. Otra cosa es que el Señor te diga dónde están los pensamientos de tu corazón, que nadie más lo sabe. Y por eso es que mientras esas aguas empiezan a ser conmovidas y mientras la iglesia, el cuerpo de Cristo, está siendo desafiado a que podamos hacer algo con el don que el Señor ya ha soltado en tu vida,
Lo único que tienes que hacer es ir a hablar a una persona. Cuando estás pagando por lo que estás comprando, ya tienes punto de contacto y el Señor te puede hablar algo de manera sobrenatural sobre la vida de esa persona. Tú solamente tienes que ser fiel en decirlo. Ahora que ya le digas, ve a llamar a tu marido. Aleluya. Pero ¿qué pasó? Esta mujer fue enseñada con lo que estaba en lo profundo de su corazón. ¿No se acuerdan ustedes cuando en 1 Corintios 14 Pablo dice, si entra un indocto, alguien del mundo, alguien que no conoce a su iglesia, a su sinagoga, a su congregación, y los escucha a todos ustedes hablando en lenguas, ¿no van a decir, están todos locos, Lucas? Pero ¿qué si es que por todos es convencido de pecado mediante la palabra profética? No dirá, dice la palabra, Dios ciertamente está en este lugar. Pero entiende, Jesús no la condenó de pecado. Jesús simplemente le convenció y le dijo, este hombre con el que estás viviendo no es tu marido, pero te quiero enseñar algo mejor. Te quiero enseñar que aún, mira, esto es lo increíble acerca de Jesús. Y si tú y yo no entendemos esto, nos vamos a perder de ese más grande mover. Porque hay una mujer incluso adúltera, que estaba adulterando en ese momento y había tenido otros 5 maridos. Jesús no la acusó y no la señaló, sino que le dijo, sabes, te voy a enseñar a adorar. Oh, y es ahí donde nosotros como religiosos tenemos todas las trabas, tenemos todas las cosas. Es más, el grupo de alabanza debería tener santidad a Jehová. ¿Y qué piensas? ¿Que porque se usen faldas tienen santidad a Jehová? Es lo que sucede debajo de esas faldas lo que importa. Es lo que pasa ahí en la mente, en el corazón del hombre, lo que interesa. No la apariencia de religiosidad. Jesús no vino por gente que era santa. Jesús vino cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y de la misma manera, Él quiere alcanzar a todas las personas con esa misma misericordia con la que a ti y a mí nos ha recogido. ¿Dónde nos hemos salido de ese bus? ¿Dónde nos hemos salido del bus de la misericordia y nos hemos vuelto legalistas? Para señalar y condenar a todo aquel que peca, incluida gente dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Eso no avala el pecado de ninguna manera. Pero a esta mujer que estaba viviendo en pecado, Jesús le dice, yo te voy a enseñar a adorar como nunca has adorado. Porque cuando adoras en espíritu y en verdad, te aseguro, tu vida va a ser transformada. Y esta mujer va corriendo a la ciudad y les dice, ¿no será que este es el Cristo? ¿No será que este es el que estábamos esperando? Porque me ha dicho todo lo que me aconteció, pero sabes, no me siento condenada. Ese es el problema, y por eso es de que se necesita de madurez para poder entender y recibir. Cuando alguien te dice la verdad acerca de ti, cuando está inspirado por el Espíritu Santo, la verdad no la puedes cambiar. Y si te está hablando del pecado de tu vida, está queriendo ayudarte con ese pecado, no condenarte. Oh, pero nosotros somos tan necios que lo primero que hacemos es, no, es que no debía haberme hablado así. No, es que todo el tiempo me grita. No, es que seguro va a predicar acerca de esto para mí. Y en realidad el Espíritu Santo lo está trayendo, sí, por ti. Porque tiene misericordia de ti y de mí. No la ves a la mujer volver así, al hombre con el que estaba viviendo. Anda, por favor, sal del closet. No, yo me imagino que fue hasta ese mismo hombre y le dijo, ven, vas a conocer al hombre de mi vida. Y esta mujer, no se preocupen, tranquilos. Si explota, explota. Aleluya. No se preocupen, nunca va a explotar. Entonces esta mujer está completamente sorprendida con lo que Jesús está haciendo. Y entre tanto, mira, el versículo 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La mujer lo único que necesitó fue alguien que le hable con autoridad, pero con amor.
¿Por qué le tenemos miedo a alguien que nos hable con autoridad? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a que alguien nos señale y nos diga, oye, ¿sabes qué, hijo, hija? Estás pecando, necesitas cambiar tu vida. Oh, es que lo único que habla es acerca de lo que yo estoy. Y lo que él hace, y lo que él dice. Es así como que, dude, te estás perdiendo el objetivo de todo esto. Y te estás perdiendo la bendición de que el Señor te quiere usar a ti para que tú puedas ir a toda una ciudad y llamarlos a ellos a los pies de Cristo. ¿Alguien me puede apagar ese monitor? Es solamente el monitor, gracias, André. Pero entre tanto, mira el versículo 31. Los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Los discípulos, ¿dónde habían ido los discípulos? A buscar comida. Fueron a buscar comida los discípulos. Esto implica necesariamente que Jesús estaba ayunando. Pero ayunando con un propósito más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. Él estaba ayunando con un propósito y uno solo en su corazón: remover las aguas del pozo de Jacob. Porque si esas aguas fuesen removidas, como le dice esta mujer, saltarían para vida eterna, provocando un grande avivamiento. En el lugar más, el menos esperado para los judíos, Samaria. En el lugar donde los judíos, es más, si tú ves la historia, los judíos sí, desde el punto donde estaba Jesús hasta Galilea, la manera más rápida de llegar a ese lugar era pasar por Samaria. Pero los judíos tenían tanto problema con los samaritanos que preferían hacer una ronda por el este y recién llegar a Galilea antes de cruzar por Samaria. Pero Jesús no vino a los que están sanos, porque ellos no necesitan de médicos. Ellos ya tienen el seguro universal. Plop. Vino a los que están enfermos. Vino a los ciegos, vino a los cojos, vino a los mancos, vino a los que están ensangrentados todavía en su suciedad de pecado. Pero vienen los discípulos y le dicen, Rabí, por favor, come. Tienes que comer algo. Y él les dijo, subraya esto en el 32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida que comer que vosotros. En otra traducción dice, yo tengo un alimento que ustedes no se pueden relacionar, no conocen este tipo de alimento. Y entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Y Jesús les responde y les dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Mi comida, mi alimento, lo que me sustenta, lo que me da energías para seguir y seguir y seguir y seguir, es simplemente que yo, donde sea que tenga la oportunidad, haga la voluntad de mi Padre. Mientras ustedes, discípulos, en otras palabras, están yendo, son capaces de, mira, ¿por qué crees de que ellos, mientras Jesús le era necesario pasar por Samaria, ¿a dónde crees que ellos se fueron? No fueron a buscar comida a Samaria, te lo aseguro. Fueron a buscar comida a otro lugar. Y de pronto entraron, ¿no es cierto?, con su chicharrón, así como ese delicioso, o como esos chorizos que vas a poder comprar a la salida, aleluya. Hay chorizos y humintas a la salida para seguir levantando los fondos para el templo. Gloria a Dios. Uy, no sé cómo soportan ustedes. Aquí está fuerte el olor. Aleluya. Me voy a quedar aquí. Desde aquí, por favor, me enfocan.
Pero mientras los discípulos iban a buscar qué comer, ¿sabes qué estaba haciendo Jesús? Él estaba comiendo. Porque estaba haciendo lo que al Padre le place. Y de aquí en adelante les empieza a hablar a los discípulos y les enseña acerca de que la mies ya está lista. Los campos están blancos. ¿Sabes algo? Creo con todo mi corazón que la mies está lista. ¿Saben qué es mies, no es cierto? Algunos son la miel. El campo está listo para ser cosechado. La gente allá afuera está lista para recibir a Jesús. Solamente necesitan de alguien que los guíe hacia Jesús. Solamente necesitan de obreros que Jesús les explica y les dice después: ustedes van a entrar a trabajar en una tierra que ustedes no han labrado. Porque la parte de labrar la tierra, la parte de arar, de preparar el terreno, es la parte más difícil. Y Jesús les dice: ustedes ni siquiera han tenido que hacerlo difícil. Solamente van a entrar y van a recoger. Y van a decir: ¿sabes qué? ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Sabes qué? El Señor me muestra esto en ti. ¿Sabes qué? El Señor está hablándote. Mira, esta es la sanidad que el Señor está. Y la gente está lista para convertirse al reino de los cielos. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? En ayuno y oración. Así que, mis queridos hermanos, les quiero rogar por el amor a Dios, por su misericordia. Yo le estoy creyendo al Señor Jesús por algo tan glorioso, tan espectacular, que ni siquiera los que han recibido la instrucción de hacer este ayuno se han podido imaginar. Pero yo creo que va a haber una explosión terrible, tremenda, de gente que va a venir a los pies de Cristo Jesús en estos siguientes 21 días. A raíz de estos siguientes 21 días. Así que mientras estés ayunando estos 21 días, asegúrate cada día de orar por la unidad, de orar por el avivamiento. Pero sabes, si oras y no haces nada, tu fe está muerta, porque no tienes obras. Ora por la unidad, ora por el avivamiento, pero provoca la unidad y provoca el avivamiento. Si todos los días, si todos los siguientes 21 días, tú te aseguras en cualquier oportunidad que tú tengas de hablar a alguien acerca del Señor Jesús, te puedo asegurar que Dios va a responder por el sacrificio que tú ya estás haciendo de ayunar. ¿Cuántos lo creen? Ahora voy a hacer una pregunta antes de que tú respondas. Piensa bien. Puedes creerlo, pero ¿cuántos están dispuestos a hacerlo? Piensa. Porque si tú dices amén, tú ya estás sellando esto para con Dios. Y Dios va a venir por tus palabras. No es de que va a venir, la sangre de esta persona es recaída. No. Va a venir por lo que tú estás a punto de decir. Porque si tú dices amén a esto, estás diciéndome: estoy dispuesto a alinearme a que donde sea que tenga la oportunidad, voy a hablar a esa o esas personas acerca de Jesús y los voy a guiar a los pozos de agua viva. Hermanos preciosos, el avivamiento no va a caer del cielo. Tiene que saltar desde aquí adentro tuyo y mío.
¿Cuántos lo creen? Ok. Les pido que todos nos pongamos de pie. Aleluya. Si tú lo crees, el Señor te puede usar a ti con dones de sanidad, con don de ciencia, con don de palabra profética, con don de milagros, con don de fe. El Señor te puede usar a ti. ¿Por qué vas a esperar que lo hagan los pastores? Eres tú el que tiene más llegada al mundo que los pastores. Si tú lo crees y si tú estás dispuesto a hacer eso, a comprometerte, no delante mío, delante de Dios, a utilizar los siguientes 21 días de ayuno y oración para poder llegar a toda cuanta persona te sea posible. Imagínate cada día que tú llegues a una sola persona. ¿Te imaginas lo que sería eso? En 21 días, ¿a cuántos llegarías? No hay mucha ciencia en eso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No hay mucha ciencia. Pero ¿y qué si esa una persona del día 1 va a su familia y les dice, creo que este es profeta? Me ha dicho todo lo que me ha acontecido. Y el día 2 te trae 5 personas. Te traen 10 personas. Te traen 20 personas. ¿No crees que sería posible eso? Si tú lo crees y estás dispuesto a comprometerte delante de Dios, les pido todos inclinen su rostro. Cerramos nuestros ojos para no distraernos. Pero si tú lo crees y estás dispuesto a hacer esto, los campos están ya blancos. Tenemos que rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Si tú quieres ser uno de esos obreros, ahí donde estás, levanta una mano al Señor Jesús. Y con tu mano levantada, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias, porque yo reconozco el don de la salvación. Reconozco, Jesús, que tú me has librado de mis pecados para que yo sea un instrumento en tus manos a fin de llegar a otras personas. Y delante de tu trono, Jesús, esta tarde me comprometo a usar los siguientes 21 días para poder compartir de tu palabra, compartir de tu amor y compartir de tu misericordia a toda persona con quien entre en contacto. Levanta tus 2 manos al cielo, prepárate. Oh, te digo, son como llamas de fuego que están descendiendo sobre tu vida ahora. En el nombre de Jesús, toda y cada una de estas personas que está tomando esta decisión y comprometiéndose, arda tu fuego, Espíritu Santo, dentro de ellos. Y sea así como con Jeremías, que aun cuando ellos intenten retener la palabra, arda tan fuerte en ellos que no puedan hacerlo, sino que abran su boca y ellos puedan hablar
a toda persona con quien entre en contacto, Señor Jesús. Yo te creo por ese avivamiento. Yo te creo por ese último y gran mover sobre esta tierra. Empieza ahora, Señor, en el precioso y glorioso nombre de Jesús. Señor, te pido que tú bendigas a cada persona en este lugar. Que tú hagas resplandecer su Shtadeva. Este va a ser el testimonio de algunos de ustedes. Su rostro va a estar resplandeciendo de tal forma que ellos dirán que cuando tú les hablaste, vieron a Dios. Señor, tu rostro resplandezca sobre ellos. Ten de cada uno de nosotros misericordia. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser portadores de tu gloria, te lo pedimos. En el precioso y glorioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos Dios mediante mañana en Life Center, calle 13 de Calacoto. Dios los bendiga. Aleluya. No se olviden que hay